Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Como parte del curso de Fisiopatología para la codificación de enfermedades de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas en Salud de la Universidad Estatal a Distancia, vamos a elaborar el siguiente material de apoyo, bajo la temática del proceso de salud y enfermedad y los factores que lo determinan. Para dicho proceso se realiza una exposición a través de mi persona, el licenciado Luis Martínez López, como parte del cuerpo de tutores de dicha materia. La evolución del concepto de salud y enfermedad. Desde el inicio de la vida humana, el cuidado es algo inherente. La necesidad de supervivencia, la necesidad del desarrollo de los individuos en sociedades ha llevado a pensar en estos conceptos. Las civilizaciones antiguas se guiaban bajo un regimiento mágico-religioso, una explicación que no tenía conocimiento teórico, sino iba más hacia los poderes místicos. Los poderes de los elementos como el agua, el fuego, la tierra, el aire, y nociones de hechicería y el poder arraigado en lo que sean chamanes o jefes espirituales. Esa impresión de los primeros pobladores que relacionaban tanto la salud como la desviación de la misma bajo una noción dirigida sobre el poder místico, sobre un poder un poco comprendido. Con la evolución de las civilizaciones, ¿verdad? Y el establecimiento de las primeras sociedades con elementos de conocimiento y cultura, empiezan a animarse los primeros elementos, principalmente en la medicina persa y china, en la parte oriental, y también en la parte occidental, toda la influencia de los griegos y romanos. Aunque estos se guiaban por la influencia de deidades en un principio, en las cuales se guiaban lo que sería la salud y la enfermedad, en el siglo V a.C., Hipócrates empieza a plantear a través de la teoría de los humores la influencia externa sobre los procesos de salud y enfermedad, ¿verdad? Más allá de un dios, de una explicación mística, Hipócrates empieza a hablar a describir en sus trabajos, que la desviación de la salud, los procesos de enfermedad están explicados por agentes externos al ser humano. En cuanto a la India, la medicina ayurvédica, no solo lo religioso, sino además lo externo, ¿verdad? También esta medicina de la India empieza a buscar esos elementos que van más allá de una explicación mágica, religiosa o mística de lo que era la enfermedad. Llegando a la Edad Media se realiza lo que sería una pausa en todo ese conocimiento de las civilizaciones antiguas, ya que la Edad Media se rige bajo un movimiento que es el teocentrismo. El movimiento del teocentrismo se guía en que Dios o el pensamiento religioso está por encima de todos y en el centro de todos los demás movimientos culturales y científicos. Se relaciona la enfermedad con la ira de Dios y con la posesión demoníaca. Todo este avance en la parte occidental se frena porque la iglesia principalmente empieza a regir un movimiento, una especie de poder y autoridad sobre todos los pensadores, limitándolos a establecerse en los principios religiosos únicamente, ¿verdad? En los cuales el estudio de la anatomía, el estudio del cuerpo humano, era algo que no era permitido, era prohibido. El avance de todas las civilizaciones griegas y romanas continúa en el mundo árabe. Ellos sí continuaron escribiendo bastante sobre nociones de patología, de fisiología. En Europa, uno de los retos principales de los pensadores, de los científicos, en ese tiempo es que, como planteé en un principio, la iglesia prohibía el estudio y la disección de los cuerpos. Y todo lo que era la ciencia caía en lo que se llamaba la herejería, ¿verdad? Lo que pues, se podría llamar como movimientos de sociedades demoníacas o cultos de brujas y demás, que ocurrieron mucho durante ese periodo de tiempo. Y el cuidado de la salud se enfoca a lo que es la caridad cristiana, pero no desde un principio científico, sino desde un principio teocentrista que se guiaba bajo la caridad, el voto de ayudar al prójimo y demás. Prosiguiendo, vamos a llegar a lo que sería la Edad Moderna.
con el movimiento del Renacimiento, ¿verdad? Donde se da una ruptura de ideologías culturales y donde el ser humano vuelve a renacer en lo que serían las corrientes de las civilizaciones antiguas. Empieza un auge acelerado de lo que es las ciencias y el arte, y también hay una sinergia entre estas dos. Hay muchos pintores que empiezan a desarrollar sus obras enfocadas en los trabajos de anatomía. Por ejemplo, en la imagen adjunta vemos lección de anatomía del doctor de Van der Meer, de Michel Jas, del año 1617, en la cual observamos cómo un médico jefe empieza a hacer una disección de un cuerpo frente a un conglomerado de personas que estaban interesadas en el estudio de la salud, de la anatomía del cuerpo humano. También hay un gran avance en la microbiología, ¿verdad? Y las explicaciones unicausales de la enfermedad. Se empieza a notar lo que es las teorías de la biología moderna con la célula, ¿verdad? Los primeros estudios. Y hay un hipocratismo marcado en Europa, ¿verdad? Hay mucha auge por estudiar lo que serían las civilizaciones antiguas, los pensamientos de Hipócrates, de Galeno, ¿verdad? De muchos médicos griegos y romanos que habían realizado escritos acerca de lo que eran los procesos fisiológicos humanos y también lo que sería la evolución de este concepto de salud y enfermedad. En esta época hay muchas epidemias, lo cual hace notorio también la necesidad del trabajo científico, y hay una gran necesidad de la persona por explicar el fenómeno de la enfermedad. Llegamos después a la edad contemporánea, en donde se dan auges, eh, éxitos acelerados, ¿verdad? Procedentes del periodo anterior, que con la evolución industrial se ve la necesidad de que los primeros estudios de salud pública, donde ven una relación entre la forma de vida de las personas y su goce de la salud, ¿verdad? En estas industrias en Inglaterra, donde hay un auge grandísimo de movimiento cosmopolita por la revolución industrial, se nota que las personas que tienen más trabajos pesados, más condiciones infrahumanas, insalubres, son las que menos viven, ¿verdad? Entonces los primeros pensadores empiezan a hacer, bueno, los pensadores de salud pública empiezan a hacer un vistazo y atar cabos a través de la investigación científica de lo que podría estar ocurriendo. Ya en 1851 se da lo que es la primera conferencia sanitaria con la participación de 17 países, los cuales se reúnen para hablar de los modelos imperantes de la salud, ¿verdad? Y cómo la salud es un conglomerado y una necesidad de cada una de las regiones, de cada uno de los países. Esta conferencia sanitaria podría ser el primer predecesor de lo que sería la formación de la Organización Mundial de la Salud. El modelo imperante en esos tiempos era el modelo biologicista unicausal, ¿verdad? Donde se estaba buscando la enfermedad como un ente, en un inicio, como ya ahí estamos en un auge de los virus y las bacterias a través de Virchow, Pasteur, Koch, ¿verdad? Entonces hay un movimiento que dice que la enfermedad está menguada por un ente externo, ¿verdad? Ya sea un virus o una bacteria. Y también se hace en lo que sería la salud esa triada ecológica, ¿verdad? Agente, huésped, medio ambiente, que sería la explicación de los procesos de enfermedad en el ser humano. En el siglo XX hay una época de conflictos armados, donde tenemos en 1917 la Primera Guerra Mundial y en 1939-45 la Segunda Guerra Mundial, donde esta serie de conflictos hace que a través de la posguerra, ¿verdad? De los acuerdos, haya una serie de acuerdos entre los países. También una parte oscura de la historia es la medicina nazi, la medicina del Japón, ¿verdad? Donde a través de experimentos con humanos, bueno, también en Estados Unidos, donde a través de experimentos humanos, muchas veces fuera de lo que sería la bioética, se obtuvieron muchos conocimientos a través de la curación de quemaduras, la prueba de antibióticos, de vacunas, un montón de agentes, bueno, bajo estudios fuera de la bioética que lograron, aunque feo decirlo históricamente, brindar conocimientos de los agentes causales de la enfermedad. Hay un aumento en el conocimiento de los trabajos de medicina y biología,
Y después de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, también como un ente accesorio a ella, se realiza la fundación de la Organización Mundial de la Salud en el año 1948, la cual agrupa a los países y es el ente rector a nivel mundial de las políticas de salud. Y aquí es cuando, hasta el siglo XX, donde verdaderamente se arraiga lo que serían los conceptos de salud y enfermedad. El concepto de salud. Bueno, ese concepto de salud es un primer abordaje, un primer acercamiento que tienen todas las personas que estudian ciencias de salud o alguna disciplina que, que arrastre ese conocimiento. Y es este concepto. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso está en la página de la OMS todavía en el 2020. Vemos con su concepto de 1948, un concepto que ha sido bastante criticado, pero en fin, así fue el primer concepto a nivel global que se tuvo. ¿Y por qué ha tenido tantas críticas sin, sin caer en juicios personales? Bueno, es que para mí no hay un completo bienestar. Ninguna persona en ningún momento de su vida se encuentra en un estado completo de bienestar. Yo creo que la vida, la salud, la enfermedad, la salud mental y demás elementos se manejan bajo un equilibrio dinámico, ¿verdad? No todos andamos felices todos los días, ni tristes todos los días, ni nos sentimos físicamente bien todos los días, ¿verdad? El completo bienestar es una forma de normalizar la salud. Entonces algo como que pone un estándar que si usted está un día triste, no tiene completo bienestar, entonces usted ya estaría etiquetado como enfermo. Y hay que recordar que siempre en la salud hay factores intrínsecos y extrínsecos en las personas. De muchos pensadores, ¿verdad? Este concepto de Briceño León me parece un concepto bastante importante en lo que sería la salud. Y es que él nos propone que la salud es una síntesis. Es la síntesis de la multiplicidad de conceptos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la política y la economía internacional. Y es que como vemos, desde la necesidad de hacer un ente rector a nivel mundial de la salud, donde se muevan las políticas y planes a nivel mundial, vemos que la salud es un concepto que va más allá de la parte unicausal o de la biología, ¿verdad? La salud involucra un montón de movimientos que involucran al ser humano y lo engloban, desde la parte cultural, la parte sociopolítica, socioeconómica, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso correcto a la alimentación. Son elementos que son vitales en el ser humano y son necesarios en el concepto de la salud y por ende en lo que sería la enfermedad también. La sociología, que explica muy bien bajo Emile Durkheim, nos define que la salud es un producto o una construcción social. Eso lo vemos en los países latinoamericanos, en África, cuando analizamos y comparamos un, un marcador como la esperanza de vida, como en países como en Japón hay una esperanza de vida de 90 y resto de años y en países de África de 50 años. ¿Hay algo diferente en esa salud y en esa enfermedad entre esos países? Claro que sí. E inclusive en nuestro mismo país, en regiones diferentes, hay diferentes niveles o diferentes esperanzas de vida. Eso habla que la salud es una construcción social. Y es como mencionamos de ese concepto de la salud como un constructo social, también vemos la necesidad de explicar qué es la enfermedad. Nos dice la OMS también que la enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas por en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿verdad? Es un concepto bastante simplista de lo que sería la enfermedad, ¿verdad? Basándose en elementos sindrómicos como lo son los signos y síntomas característicos de una enfermedad. También hay diferentes tipos de enfermedad para las que podemos mencionar, como las crónicas, ¿verdad? Que son las enfermedades cardiovasculares no transmisibles. Y las transmisibles, que son todas esas que se transfieren del ser humano, un animal, al hombre, por vectores, a través de la triada que vimos en un inicio. Evolución del concepto de salud y enfermedad.
También nos lleva a la necesidad de que los profesionales en salud realicen lo que se llama procesos de diagnóstico, ¿verdad? Que serían todo identificar las enfermedades, las afecciones o lesiones que sufre una persona desde su localización, su naturaleza y elementos sindrómicos, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes tipos de diagnósticos, etiológicos, sindromáticos, patológicos, fisiopatológicos y diferenciales, ¿verdad? Que todos esos son elementos muy médicos, meramente. Como lo he mencionado, como parte fundamental de la evolución de los conceptos a una enfermedad, hay factores que afectan este proceso. Entre los factores que afectan este proceso están los factores ecológicos, ¿verdad? La condición, las condiciones como la emanación de gases, de ruidos, las aguas contaminadas, aspectos que rodean al ser humano y que tienen que ver, impactan en su calidad de vida y su salud, ¿verdad? Sus ecosistemas. Los factores biológicos que también tienen que ver, impactan en el ser humano, ¿verdad? Que ya son factores de herencia genética, como un ser humano, como una persona, a raíz de antecedentes familiares patológicos, tiende a tener más probabilidades de desarrollar una enfermedad. Ahí lo vemos en familias donde la hipertensión, la diabetes, el cáncer son como muy característicos, pero esos factores biológicos también no hay que olvidar que también tienen a pesar de que hay un gradiente genético muy amplio, también los estilos de vida poco saludables y los estilos de vida saludables tienen un impacto notable en los procesos de salud de las personas. Y también lo que engloba a la gente, lo que nos engloba, ¿verdad? La sociedad, la cultura, la política, como los planes de los políticos, las políticas dirigidas a la salud, los recursos que estos destinan a salud, tienen un impacto también en las personas. La economía del país, como lo vimos actualmente, ¿verdad? Todos esos elementos que golpean el bolsillo de las personas, también las personas tienen acceso a una alimentación saludable y esto a per se va impactando a las personas. Y los servicios de salud, ¿verdad? En Costa Rica tenemos la dicha de tener un sistema de salud de primer mundo a través de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus diferentes formas de prestación de salud, ¿verdad? Donde la salud es solidaria, universal, donde todas las personas de alguna manera tienen acceso al sistema de salud, la vacunación, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud. Las personas tienen mucho a través del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense y demás entes ese cuidado de su derecho y privilegio a la salud. Pero no en todos los países es lo mismo, ¿verdad? Ahí, como les mencioné hace un rato, vemos como en este gráfico tan tan puntual, vemos como países como Japón, Suiza, España, Singapur tienen esperanzas de vida mayor a 80 años y como República Centroafricana, Sierra Leona, Chad, Nigeria, las personas desde que nacen están marcadas por la desigualdad. 50 años. Creo que a veces es un poco grotesco pensar en una sociedad humana donde personas pueden gozar de privilegios de salud, de vivir su vida hasta los 80 años y hay personas que desde que nacen están prácticamente condenadas a vidas cortas, ¿verdad? Esos son los elementos que impactan de manera poco grata a la salud. Y es que de este movimiento es donde vemos que la OMS, en una de sus políticas de los logros del desafíos del milenio, marca los determinantes sociales de salud como aspectos fundamentales en el englobe del proceso de salud y enfermedad. ¿Qué son los determinantes sociales de salud? Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido su sistema de salud. Son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Explican además la mayor parte de las iniquidades sanitarias, las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países respecto a su situación sanitaria. Esto es lo más grotesco, yo creo, de los sistemas de salud, como las circunstancias, como dice el concepto, las circunstancias que personas nacen, crecen y viven, trabajan y envejecen van a impactar su salud. Y como algunas personas, bajo sus privilegios, van a tener mayor facilidad a acceder a su derecho a salud que las demás. Por eso los trabajadores de salud, ustedes como futuros trabajadores en registros y estadísticas de salud, debemos de darnos
darnos esa espinita, tener esa espinita continua de escribir, de desarrollar, de, de desarrollar criticidad acerca de nuestro sistema de salud, iniciando por nuestro sistema de salud, ir englobando los países vecinos, otras circunstancialidades, ¿verdad? Porque todos tenemos bajo nuestro profesionalismo la obligatoriedad de elaborar documentos, de estar golpeando sobre la mesa para que todas esas diferencias que son prevenibles vayan desapareciendo día con día. No puede ser que una persona en San José tenga que esperar 2 horas para un resultado en hemograma y una persona en Talamanca, en Cahuita o en no sé, las zonas que ustedes vengan, tenga que esperar 1 mes, 3 meses para un resultado sanguíneo. Y a veces que sea esto no, no solamente por el sistema de salud, sino por trámites burocráticos y demás. Hay que dirigirnos hacia hacer la salud más accesible, un proceso más direccionado hacia las personas. Bueno, y finalmente, a materia de ejercicio, ¿verdad? Yo creo que siempre al leer el libro, al buscar artículos, al escuchar un poco de esta charla, es bueno sentarnos con un lápiz y un papel y ponernos a pensar a través de nuestra historia propia, lo que conocemos y lo que vamos aprendiendo, cuál es nuestro propio concepto de la salud. Eso no solo nos va a ayudar desde el ámbito profesional, sino desde nuestro ámbito personal, ¿verdad? Recordemos que muchas veces tenemos que trabajar también desde nuestra propia historia de vida y ir golpeando nuestra mente un poquito para ir desarrollando estilos de vida saludables. Bueno, esto fue un poquito de lo que es el proceso de salud de enfermedad a través de la historia. Aquí está la fuente de consulta. Sin otra más, me despido, sino agradecerles su tiempo y su atención. Que tengan buen día.